En todo caso, me corresponde explicar la condición actual que vive nuestro sindicato, la situación de la huelga y los aspectos fundamentales que estamos planteando, evidentemente para resolver el conflicto. Y lo voy a hacer a partir de un documento que aprueba la dirección del sindicato y que es enviado el día de hoy al ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, y que de manera sintética resume la actual situación. Dice así: ayer se cumplieron 30 días de la huelga de hambre masiva del Sindicato Mexicano de Electricistas en el Zócalo de la Ciudad de México y en la ciudad de Toluca, Estado de México. Como es del conocimiento público, la huelga de hambre es en protesta por el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, ordenado por el gobierno de Calderón, con el cual se despide injustificadamente a más de 44,000 trabajadores electricistas, dejando en el desamparo a sus familias y colocando en el estado de indefensión a más de 22,000 jubilados agremiados a todos al ESME. El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, anticonstitucional e ilegal, fue antecedido por el asalto de la PFP y del Ejército a más de 400 centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro, desalojando violentamente a punta de pistola y metralleta a cientos de trabajadores electricistas que desarrollábamos normalmente las labores en las áreas de generación, transmisión, transformación y atención al público en la prestación del servicio público de energía eléctrica. El cálculo del gobierno federal ha sido, desde el inicio del conflicto, apostar por una salida violenta y represiva a las acciones de protesta del ESME, buscando en todo momento criminalizar sus movilizaciones e iniciativas. Tal es el caso de las acusaciones de sabotaje en contra de los trabajadores y dirigentes del ESME, sin presentar pruebas, pero contando con el respaldo de la mayoría de los medios de comunicación, radio, TV y prensa escrita, propiedad de la oligarquía mexicana. Como ha quedado demostrado en más de 7 meses, el decreto de extinción carece de la debida motivación y fundamento y solo persigue como objeto desaparecer un sindicato que se opone férreamente a la privatización de la industria eléctrica y a la entrega de la fibra óptica para favorecer los grandes negocios de la oligarquía y las transnacionales asociadas a ella. Desesperado por la heroica resistencia del ESME y la digna huelga de hambre masiva, el Ejecutivo Federal está buscando crear las condiciones para levantar la huelga de hambre, argumentando cínicamente que en un Estado democrático de derecho no se justifica una huelga de hambre, a la par que continúa acusando al ESME de actos de sabotaje, cuando hoy es un hecho público que las fallas, disturbios, apagones, explosiones eléctricas, etcétera, responden, por un lado, a la falta de mantenimiento preventivo que se dejó de realizar desde el 11 de octubre de 2009, a la falta de presupuesto federal e inversión productiva en las 22 zonas críticas existentes en la zona atendida por Luz y Fuerza del Centro, y al desastroso papel que las empresas contratistas de CFE han venido jugando desde noviembre de 2009 a la fecha. Es el colmo de la desvergüenza. El Ejecutivo Federal oculta deliberadamente documentos, datos y expedientes de Luz y Fuerza clasificados como reservados por 12 años, pues considera que la información que se difunde será conocida por la contraparte del Estado mexicano en los juicios y demás procedimientos en que son parte, lo que causaría un serio prejuicio directo en la defensa jurídica y procesal de los interesados de esta dependencia y del Estado mexicano, y en consecuencia las eventuales consecuencias económicas de tales sentencias desfavorables. Por todas estas razones y a la violación flagrante a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, a las leyes que de ella emanan y a los tratados internacionales que México ha ratificado, más a los agravios y violaciones a derechos humanos, garantías individuales, el ESME determinó iniciar la huelga de hambre. Cumplidos los 31 días de esta, la salud de nuestros huelguistas se ha deteriorado considerablemente,
Hasta este día hemos tenido que hospitalizar a 18 compañeros debido a padecimientos y desequilibrios graves, y en todos los casos sujetándonos a las prescripciones de nuestros médicos y de los médicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La pérdida de peso, grasa y masa muscular es notable en todos los huelguistas, que en total han perdido más de 660 kilogramos y en promedio más de 8 kilos desde el 25 de abril que se inició la huelga de hambre por 10 compañeros. Todos nuestros compañeros huelguistas están sufriendo desequilibrios hidroelectrolíticos, mialgias, enfermedades ácido-pépticos y diarreicos, mismas que pueden agravarse en los próximos días y comenzar a presentar problemas de pérdida de coordinación motriz y confusionales. En razón de lo anteriormente expuesto y en la exigencia de nuestros derechos constitucionales, legales, nuestros derechos humanos como ciudadanos del mundo, demandamos al gobierno federal, carente de ética y moral, que cese la campaña de hostigamiento y criminalización en contra del ESME, de los trabajadores no liquidados y de los dirigentes del ESME. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que garantice la presencia permanente las 24 horas del día de visitadores y médicos para brindar por sí mismo o con auxilio de médicos del área de salud del gobierno del DF la atención médica necesaria a los compañeros en huelga de hambre. A la Comisión Plural de la Cámara de Diputados, que apure sus gestiones para buscar una solución digna y pacífica al conflicto electricista en el marco de la Constitución y sus leyes, para la inmediata reinstalación en sus puestos de trabajo a los miles de electricistas despedidos injustificadamente. A la Cámara de Senadores, para que, al igual que en el caso de la huelga de Cananea, propicie y facilite una solución al conflicto electricista. No es posible que se preocupen por las huelgas de hambre en otras partes del mundo y guarden un silencio cómplice en el caso de las del ESME. Al representante en México del Alto Comisionado de la ONU en materia de derechos humanos, a que visite nuevamente el campamento de huelga de hambre del ESME en el Zócalo de la Ciudad de México, para que se verifique la situación en la que se encuentran los dignos huelguistas del ESME. En el marco del bicentenario y centenario del movimiento de independencia y revolución, es necesaria la aplicación de las normas constitucionales que han sido manoseadas, desvirtuadas por una política que obedece a los intereses extranjeros y a una oligarquía que en México el poder económico lo ha convertido en poder político. Urge regresar a los textos originales que representan los legítimos anhelos populares y cumplirlos, respetarlos y hacer que nuestra Constitución el principio rector de la vida nacional. A la Suprema Corte de Justicia de la Unión, que su actitud con diligencia y en apego al marco de derecho, que el ministro ponente exija los documentos que de manera irresponsable ha reservado el gobierno federal y formen parte del análisis para su proyecto de dictamen, y que el Pleno de Ministros permita la presencia de nuestros compañeros huelguistas de hambre en la audiencia pública que habrá de dictar sentencia, que no será otra que restablecer el Estado de Derecho, reconociendo la inconstitucionalidad y ilegalidad del decreto de desincorporación vía excisión pública el pasado 11 de octubre y garantice el regreso inmediato a sus puestos de trabajo de los miles de electricistas despedidos injustificadamente de Luz y Fuerza del Centro. Huelga de hambre, solución. Por el derecho y la justicia del trabajador, México DF, a 25 de mayo de 2010, atentamente, Martín Esparza Flores, Secretario General, Comité Central y Comisiones Autónomas. Muchas gracias.